Veamos en un poco más detalle el ciclo de carbono y para realmente entender que el carbono no es malo, solo se acumula en los lugares equivocados. Si recordamos cómo funciona un bosque y qué tan importante es la luz solar para que las hojas puedan hacer la fotosíntesis y transformar la luz solar en azúcares, igual de importante es el trabajo que realiza el bosque para absorber el CO2 de la atmósfera y almacenarlos en sus cuerpos y en el suelo. Para que los humanos podamos saber la cantidad de CO2 que un bosque absorbe de la atmósfera, se usa el término fijación de carbono. Y este término describe la cantidad de CO2 que un árbol puede tomar del aire y absorberlo para que el carbono se quede en su madera, las frutas y el suelo, y luego el oxígeno puede regresar a la atmósfera. Por esto, los científicos dicen que las selvas tropicales tienen la capacidad más alta que cualquier otro ecosistema terrestre para fijar carbono y por consecuencia ayudar a frenar el cambio climático al convertirse en almacenes de carbono gigantes que absorben y almacenan el exceso de CO2 de la atmósfera en sus cuerpos y en el suelo. Los científicos dicen que cuando hay demasiado CO2 y otros gases en el aire, este puede atrapar el calor del sol en la atmósfera, haciendo que las temperaturas alrededor del planeta se aumentan. Este fenómeno se llama el calentamiento global y es producido por gases que se acumulan en la atmósfera y provocan lo que llamamos efecto invernadero. Este causa que la atmósfera de la Tierra se transforme en un invernadero gigante que permite que los rayos del sol entren a la Tierra, pero no les permite salir de la Tierra. Y estos rayos atrapados empiezan poco a poco a aumentar la temperatura de todo el planeta. Este aumento en las temperaturas de todo el planeta hace que el clima cambie y por consecuencia también cambian nuestros biomas. Por ejemplo, con el aumento de la temperatura, algunos lugares cubiertos con hielo, como el Ártico, se están derritiendo y los seres vivos que ahí viven están perdiendo su territorio. Además que los glaciares y icebergs cuando se derriten aumentan el volumen de agua en el mar y por eso vemos más inundaciones en ciudades que están en el nivel del mar, como la costa e islas, porque el nivel del mar está subiendo. Junto con la pérdida de árboles y la biodiversidad, nuestros suelos también pueden quedar muy dañados por la deforestación. Porque una hectárea de selva tropical rara vez pierde más de 1 tonelada de suelo al año. Sin embargo, cuando el bosque se nivela y se siembran monocultivos, la erosión aparece y aumenta rápidamente. La erosión provocada por la lluvia y el sol arrastra mucho suelo y nutrientes, porque las raíces de los árboles y la vegetación de la selva ya no existen para proteger y realizar el ciclo del suelo. No olvidemos que un suelo desnudo, sin raíces, hojas y protección de árboles, se seca por el sol y mata el universo de microorganismos. Entonces, ¿por qué es importante el suelo? Un suelo vivo es como una esponja gigante que cubre el planeta y que permite que sea un almacén inmenso de carbono también, porque guarda el carbono dentro de los nutrientes y microorganismos del suelo fértil. Cuando el suelo se seca y muere, esta esponja libera el carbono a la atmósfera en grandes cantidades. Algunas de las actividades que botan altas cantidades de CO2 a la atmósfera son las industrias del transporte que utilizan aviones y barcos gigantes que viajan alrededor del planeta y los mismos autos que usamos a diario también emiten mucho CO2. La minería, porque luego queman los minerales extraídos, como por ejemplo el carbón para producir electricidad,
y la quema del petróleo en las industrias. La agricultura y criaderos de animales a gran escala producen una inmensa cantidad de CO2 y otros gases a la atmósfera, además que la agricultura intensiva es un gran consumidor de petróleo en la producción de agroquímicos hasta la distribución mundial de balanceados y carne. Además, la deforestación porque al cortar y quemar el bosque, todo el carbono acumulado en él se libera de la madera y entra a la atmósfera como CO2. Ahora que entendemos cómo es que el CO2 llega a la atmósfera en grandes cantidades y se acumula ahí provocando que la temperatura de todo el planeta suba y altere los ecosistemas. A partir de aquí podemos empezar a pensar en las soluciones. Vamos a recordar cómo funciona el ciclo del carbono e intentamos devolverle a su ciclo natural otra vez. Entonces, ¿cuál es la primera solución que viene a tu cabeza? Exacto. Debemos dejar de cortar más bosques en todo el mundo. Esta acción evitará que se libere más carbono a la atmósfera para que los pocos bosques que queden continúen con el ciclo de atrapar carbono en su cuerpo y el suelo. Los ecosistemas tropicales ofrecen importantes servicios que impactan todo el planeta, y uno de los más importantes es la producción de oxígeno, porque los bosques tropicales producen hasta el 30% de oxígeno del mundo. Y los bosques tropicales guardan alrededor de 247 mil millones de toneladas de carbono, y eso es muchísimo. Aprender de los pueblos indígenas y otros grupos tradicionales que han prosperado en la Amazonía durante miles de años es el primer paso para que nosotros podamos crear un estilo de vida que nos permita usar y proteger los recursos naturales del bosque. Para lograr estabilizar el clima, necesitamos primero regenerar la biodiversidad, porque el clima y la biodiversidad son interdependientes. Esto significa que no podremos lograr estabilizar el clima sin antes devolver toda la diversidad de un bosque. En todo el mundo, nuestras comunidades indígenas son la última línea de defensa para salvar el planeta de lo que todos dependemos. Porque las comunidades viven como si su vida y su cultura dependieran de la calidad del agua y el aire y el suelo de su territorio. Muchas investigaciones alrededor del mundo demuestran que cuando existen pueblos indígenas y son reconocidos al igual que sus territorios indígenas ancestrales, esta presencia es uno de los mayores obstáculos para la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Y entonces, si nuestros servicios ecosistémicos tienen un valor monetario en nuestras economías, entonces protegeremos nuestra agua, aire, suelos y bosques.